Buenos días, tenga toda la amada audiencia, los hermanos de escuela de casa de oración y todos los hermanos y amigos que me puedan ver a través de esta grabación. Es para mí un placer poderme dirigir a ustedes en la escuela bíblica dominical del día domingo 6 2020. Y vamos a tener el estudio de la palabra de Dios en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1 al 28. Pero allí vamos a estar toda la iglesia compartiendo. Alguno compartirá un versículo, otro compartirá dos, tres, etcétera. En cuanto pueda Dios poner en su corazón, para que podamos ser edificados los unos a los otros. En esta oportunidad yo quiero leer en el libro, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Entre tanto, acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Aquí vemos cómo Salomón, cuando tomó el reino que le dejó su padre David, se preocupó por andar en el camino de David su padre, en la obediencia, haciéndole holocaustos y sacrificios a ese Dios verdadero, a ese Dios poderoso, al Dios de sus padres. Y estaba pendiente, dice que cada tiempo iba a ese lugar que se había escogido para hacer sacrificios a Jehová Dios, ya que todavía no se había edificado casa a Jehová. Y en esta de estar Salomón buscando la presencia de Dios, teniendo comunión con Dios, dice que se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo, pide lo que quieras que yo te dé. Fíjese, hermano, la oportunidad que Dios le está presentando a Salomón. Pide lo que quieras que yo te dé. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no puede contarse ni numerar por su multitud. Y le dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Fíjense, hermanos, cómo Salomón va a comenzar, hermanos, una obra, pues, sí, algo muy importante, algo muy interesante. Vamos a decirlo así, un ministerio de parte de Dios. Y Salomón apenas tenía 20 años. Se le aparece Dios y le dice: pide lo que quieras que yo te dé.
Y Salomón lo que le pidió a Dios fue entendimiento y sabiduría para guiar a ese pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y esto le agradó a Dios, que Salomón pidiese todas estas cosas, y le dice Dios: por cuanto has demandado todo esto y no pediste para ti riquezas, ni honra, ni largos días, ni la vida de tus enemigos, etcétera, he aquí que te lo he dado conforme a lo que me has pedido. Todo esto te lo he dado. Esto porque a Dios le agradó esta petición de Salomón. Querida iglesia, queridos hermanos, si Dios se nos presentara y si Dios nos preguntara a nosotros y nos dijera que le pidiéramos lo que nosotros quisiésemos, que Él nos los daría, sinceramente, queridos hermanos, ¿qué responderíamos nosotros a Dios? ¿Qué le pediríamos a Dios? ¿Qué cosas estarían en nuestro corazón en primer lugar? Yo te pregunto en esta preciosa mañana. Quizás alguien pueda decir: no, yo le pediría lo mismo. Pero nosotros sabemos y sinceramente sabemos que esto no fuese lo que le pediríamos a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: por su fruto los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto, queridos hermanos, que está dando la iglesia al Señor, los hombres y las mujeres con ministerio, con llamado? El fruto que se está viendo, queridos hermanos, lamentablemente es que le pedimos a Dios todas las demás cosas que no pidió Salomón. Le pediríamos riquezas, le pediríamos comodidades, le pediríamos, pues, como le pedimos todos los días, que nos bendiga, que bueno, tantas cosas, que no es malo, pero hay unas cosas más importantes que deberíamos de poner en primer lugar, como lo hizo Salomón. Salomón quería bendecir a Dios. Salomón quería entendimiento y sabiduría para entrar y para salir, porque era un pueblo muy grande, era una responsabilidad muy grande que Dios le había entregado en sus manos. Y por eso, cuando Dios se le aparece, Él rápidamente le dice: da a tu siervo corazón entendido. Fíjese, qué palabra tan sabia la de Salomón, porque él sabía que tenía que gobernar a un pueblo muy grande, que no se podía contar ni numerar de lo grande que era este pueblo, y él sabía que Dios lo había colocado allí, y ahora sabía que por su juventud él no tenía esa capacidad para dirigir a este pueblo, pero sabía que Dios le podía dar esta capacidad, que Dios le podía dar entendimiento y sabiduría, porque tenía su corazón puesto en Dios para hacer las cosas que a Dios le agradan. Queridos hermanos, queridos amigos, Dios nos llamó a nosotros y ya Él nos ha preguntado: ¿qué quieres que te haga? Podríamos decirle a Dios que nos dé también, al igual que Salomón, entendimiento y sabiduría para discernir entre el bien y el mal, y para ayudar a tanta gente que está ahorita descarriadas como ovejas que no tienen pastor. Deberíamos entonces pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento, esa sabiduría, esa capacidad para poder trabajar en la obra del Señor. Fíjese que Dios le dijo: tanto me agradó, y como no pediste riquezas ni gloria, todo esto te daré,
de tal manera que en los reyes de este mundo ninguno ha habido como tú, ni lo habrá en todos tus días. Mire qué bendición es poner a Dios en primer lugar. Las demás cosas, como dice la Escritura, vendrán por añadidura. Pero queridos amigos, queridos hermanos, a veces y la mayoría del tiempo buscamos primero nuestras añadiduras y nos olvidamos del reino de Dios. Nos olvidamos que tenemos un ministerio, nos olvidamos que tenemos un llamado, nos olvidamos de que hay mucha gente esperando para que nosotros intercedamos por ellos, para que nosotros les demos una palabra sabia, una palabra de edificación, una palabra de salvación para sus vidas. Para ello debemos entonces decirle a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría de lo alto, así como lo hizo Salomón. Y podemos ver que a Salomón no le faltó nada de lo que un hombre o una mujer puede aspirar, ni riqueza, ni honra, ni gloria, nada de esto. Dice que ni antes de ni después se levantó uno así como Salomón. ¿Por qué? Porque puso a Dios en primer lugar. Así que, querido hermano, querida iglesia, damos gracias al Señor por esta preciosa palabra que Dios nos ha regalado y les insto, queridos hermanos, a que sigamos adelante y que podamos poner en primer lugar las cosas de Dios y sabemos que las demás vendrán por añadidura. Dios ha colocado en ti un ministerio, Dios te ha hecho a ti un llamado y Él está esperando para que tú tomes una decisión, para que tú vayas al altar, para que tú vayas a sacrificar alabanza a Dios, para que tú puedas escuchar la voz de Dios y Él pueda decirte qué quieres que te dé. Y que tú puedas decirle, yo quiero que me des entendimiento y sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Todo esto, fueron bendiciones que Salomón recibió de parte de Dios por su obediencia y por su búsqueda a Dios y por tener todas las demás cosas, tenerlas en poco, por agradar al que hizo los cielos y la tierra, al que le hizo este precioso llamado. Gloria al Señor. También le dijo Dios, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Fíjese, esto no lo alcanzó Salomón. Salomón murió antes de los 70 años, porque Dios le dijo, si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Pero Salomón aquí no le cumplió a Dios. ¿Por qué, queridos hermanos? Esta era una bendición condicional. Quiero decir, había una condición para que Dios alargara los días de Salomón. Y esa condición era que anduviera en sus estatutos y en sus mandamientos como lo hizo David su padre. Pero aquí Salomón falló y por eso no alcanzó muchos años. Antes de los 70 ya Salomón había muerto, porque esta palabra era, como le dije, condicionada. De si anduvieres, pero no anduvo. ¿Por qué? Porque antes se sacrificaba en los lugares altos, allí porque no había todavía casa hecha para Jehová.
Cuando Salomón construye la casa para Dios, entonces todo esto fue abolido, todo esto quedó prohibido, sacrificar en los lugares altos, sacrificar afuera. Había una casa donde se había hecho habitar el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, pero Salomón siguió sacrificando en otros lugares que estaban prohibidos, y por ello no alcanzó esta bendición de que Dios le extendiera sus días, como sucedió con otros hombres de Dios. Querido hermano, hay bendiciones que son condicionadas, hay condiciones para nuestras vidas. Si cumplimos con las condiciones que Dios establece, podemos alcanzar la bendición para nuestras vidas. Querido hermano, querida hermana, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera especial y que esta palabra haya llegado a lo más profundo de tu corazón para que puedas discernir entre el bien y el mal y puedas poner a Dios en primer lugar en tu vida. Dale a Dios el primer lugar, que Él se encargará de bendecir tu vida y darte todas las cosas que a ti te hacen falta. Bendiciones. Adelante, querida iglesia. Pronto vendrá el Señor. Te habló tu amigo y tu pastor, Aquiles Martínez. Amén.